Estimados participantes, damos la bienvenida al curso de Ingeniería de Recursos Hídricos con Sistema de Información Geográfica. Bueno, para, para comenzar, se les ha brindado una carpeta en el material. Sí, el material del curso, el que vamos a utilizar alrededor de todo el curso. Compone de 3 módulos. Vamos a ir viendo un poco el temario de este curso de Ingeniería de Recursos Hídricos con Sistema de Información Geográfica. Sí, bueno, me presento. Mi nombre es Nick Ramos Chávez, de profesión Ingeniería Hidráulica, el cual, bueno, estoy a cargo del curso, como les mencionaba, Ingeniería de Recursos Hídricos con Sistema de Información Geográfica. Vamos a ver un poco en esta introducción, en esta primera clase, vamos a conocer un poco sobre, digamos, lo que corresponde al curso. Vamos a ver el temario. Sí. Ahí tenemos nosotros el temario. Sí. Bueno, para todos los participantes tenemos acá una opción de chat. Tenemos una opción de chat. Sí. Ahí nosotros pueden hacer cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan respecto al curso. Como les comento, este curso es, digamos, un poco, digamos, de introducción en nivel básico de las herramientas en cuanto a las aplicaciones a los recursos hídricos que podemos tener con sistema de información geográfica. Los audios, sí, los audios están desactivados. Cualquier consulta, por favor, la pueden realizar por el chat. Sí, por el chat. Cualquier duda o consulta, yo voy a estar atento al chat para que podamos interactuar en cualquier duda o consulta que se tenga. ¿Sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí tenemos el primer módulo, lo que les decía, ¿no? Para aquellas personas que quizás no hayan utilizado, no hayan usado el programa ArcGIS, bueno, está dedicado a este módulo, ¿no? Digamos, de los componentes o de las herramientas básicas que van a ser utilizadas en el módulo 2 o en el módulo 3, ¿no? Entonces, previamente iniciamos, ¿no?, con una introducción a los sistemas de información geográfica, es decir, no vamos a entrar mucho, no le vamos a dar mucho énfasis a estos temas, ya que contamos con un tiempo para cada ítem en este curso, ¿no? Entonces tenemos una introducción, vamos a hablar sobre la evolución de estos sistemas de información geográfica, qué es lo que pasó, cómo inició estos sistemas de información, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar sobre la gestión de datos de un sitio, o sea, qué es lo que compone, cuáles son los componentes, qué aplicaciones puede tener un SIG, en este caso ArcGIS, ¿no? Vamos a ver un poco la interfaz y vamos a ver un poco también sobre cómo iniciamos con ArcGIS, cuáles son las herramientas, qué es lo diferente, si es que tenemos nosotros alguna como les decía, empezamos a utilizar este programa, vamos a ver que es algo diferente a los programas, por ejemplo, Autodesk, ¿no? Vamos a ver en esta primera clase cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que compone? ¿Qué es lo diferente? Que para algunas personas se les hace un poco complicado el empezar con ArcGIS, ya que los archivos con los cuales se trabaja es muy diferente, pero vamos a ver nosotros este detalle, ¿no? Bueno, voy a consultar si la clase va a ser subida al aula virtual. Me parece que sí.
Bueno, voy a consultar en unos minutos, me dan la respuesta. Me parece que sí va a ser subida al aula virtual. Sí, me parece que sí. Este, lo que sí, por ejemplo, Gustavo, y bueno, Gustavo Suárez, eh, hay una opción para poder acceder al chat. Hay otra opción de preguntas y respuestas, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos en la opción de preguntas. Preferiría para tener solo una ventana, porque la mayoría veo que están accediendo más a lo que es el chat del seminario. Bueno, agradecería de favor podamos acceder las consultas a través del chat para no tener dos ventanas, digamos, abiertas. Pero si hay preguntas, yo voy a estar atento. Si, digamos, hay consultas en la parte de preguntas, eh, estaré atento, ¿no? Pero más lo tengo activado el chat del seminario, ¿no? Agradecería podamos interactuar por esa ventana, ¿sí? Entonces, nosotros, como comentábamos, ¿no? Vamos a hablar sobre la gestión y luego vamos a entrar ya a lo que viene a ser ArcGIS, ¿no? Luego vamos a entrar a lo que viene a ser ArcGIS, ¿no? ¿No? Eh, ¿Cuántos días dura el seminario? El curso consta de 12 sesiones de 2 horas cada una, de 2 horas cada una. Eh, 12 sesiones en las cuales vamos a tratar sobre, digamos, este temario. Como les indicaba, el curso es a modo de introducción básico de las herramientas tanto vectoriales de raster como también hidrológicas y hidráulicas, ¿no? Hoy vamos a avanzar. Hoy día vamos a ver, hasta que nos alcance el tiempo, vamos a ver, digamos, quizás vamos a ver los dos primeros capítulos. Vamos a ver al que nos alcance el tiempo, ya que somos bastantes. Bueno, en una clase normal quizás abarcaríamos un poco más, ¿no? Pero al ver que, digamos, son bastantes participantes, las consultas nos van a quitar, o sea, no quitar tiempo, sino, digamos, va a haber un tiempo en el cual se tengan que resolver las consultas y esto nos dificulta un poco en el tiempo, ¿no? Pero todo está programado para 12 sesiones. Si tuviéramos una sesión extra, la realizamos normal. La intención es culminar el temario, ¿no? Culminar el temario. Eh, Como comentábamos, entonces entramos al capítulo nosotros tres, ¿no? En el que venimos a detallar las herramientas del tipo vectorial, ¿no? Herramientas básicas, pero de gran necesidad al momento de nosotros poder realizar los diferentes procesos, ¿no? Los diferentes procesos en ArcGIS, ¿no? Por ejemplo, la creación de los diferentes shapefiles, edición de estos shapefiles, digamos, edición de los datos tabulares, y vamos a entrar un poco también a los datos raster, ¿no? Vamos a ver, como les decía, para los que no tenemos todavía conocimientos básicos en sistema de información geográfica, vamos a diferenciar, ¿no? ¿Qué hablamos con datos vectoriales? Lo vamos a ver más adelante, o qué es lo que entendemos por datos raster, ¿no? Vamos a verlo nosotros más adelante. Sí, como dice el compañero Guido, los archivos están en la plataforma de la página de CERSA, ¿sí? Ahí pueden ustedes acceder y descargar el material, ¿no? Luego vamos a ver un poco sobre la elaboración de planos en ArcGIS, ¿no? La configuración de layout, digamos, los textos, modificación. Por ejemplo, vamos a ver la creación de simbología, es decir, digamos, yo tengo una normativa y la simbología por defecto que me tiene el programa no establece lo que me indica una norma, ¿no? Lo que me indica una normativa.
Entonces, yo necesito crear una simbología y esta simbología vamos a ver cómo la podemos crear, tanto para el tipo punto como para el tipo línea, ¿no? Una consulta, nos dice, ¿qué versión de ArcGIS empezaremos? Bueno, cuando hablamos de versiones, bueno, para mí, para este curso, no hay tanta diferencia entre las aplicaciones entre la versión 10.1 hasta la 10.8. Yo recomendaría desde la 10.1 en adelante, ¿no? Cualquier versión que ustedes tengan de ArcGIS, a partir de la 10.1 estaría bien, ¿no? Vamos a utilizar nosotros, bueno, dentro de los programas que vamos a utilizar ArcGIS, digamos que es de licencia no gratuita, que esta instalación de este programa no la podemos detallar, ya que es de una licencia de paga. Lo que sí vamos a proceder a instalar y descargar es, por ejemplo, las aplicaciones GeoHMS, GeoRAS, vamos a utilizar GeoHMS, vamos a utilizar el modelo GeoRAS, estos cuatro, y conjuntamente con ArcGIS son 5 los programas que vamos a detallar. Una consulta nos dice, ¿los archivos trabajados en ArcGIS 10.3 se pueden abrir directamente en ArcGIS 10.8? Claro, sí, lo podemos abrir. Y justamente esa es una de las opciones que vamos a ver, cómo guardar o cómo abrir un archivo, ¿no? Porque muchas veces, digamos, pongo un ejemplo, yo tengo ArcGIS 10.7, ¿no? Y este ArcGIS yo lo guardo como cualquier proyecto y lo comparto, digamos, a mi compañero de trabajo, pero mi compañero de trabajo tiene un GIS 10.3, versión 10.3, ¿no? Entonces vamos también a enseñar cómo podemos guardar en una versión anterior, ¿no? Cómo guardar una copia en una versión anterior. También vamos a ver dentro de esto cómo realizarlo. El video de la clase, sí, claro, como les comentaba, me confirmaron que sí, las clases quedan grabadas y son subidas al aula virtual. Son subidas al aula virtual. Luis, nos dice cuando termina el curso si lo llevamos de manera normal, ¿con qué nivel estaremos acorde a la realidad? Bueno, como les comentaba, el curso es básico, o sea, es como, digamos, hablando, digamos, en términos comunes, podremos decir eh, podríamos decir, para que el participante quede con la noción de ver las diferentes herramientas que podemos usar. Claro, no es tan básico, pero yo lo denomino básico, o bueno, yo, como digo en mis términos, lo denomino básico, de acuerdo a que hay un sinfín de herramientas. Hay un sinfín de herramientas con las cuales nosotros podemos utilizar este ArcGIS, tanto para la hidrología como para la hidráulica, ¿no? Pero en sí no es tan básico porque vamos a ver diferentes herramientas y vamos a comparar esas herramientas. Por ejemplo, vamos a ver la delimitación de cuenca a partir de las mismas herramientas de ArcCatálogo con las herramientas de ArcToolbox. También vamos a ver la diferencia, cómo nos sale la delimitación de cuenca con ArcHydro y con GeoHMS, ¿no? Vamos a ver esas diferencias. Cuál a veces nos da un mayor alcance, ¿no? Para nuestros diferentes trabajos. Sí, los programas, como les digo, el único programa que no se va a detallar la instalación es ArcGIS. Los demás se van a proceder a instalar en las diferentes sesiones. Las diferentes sesiones vamos a proceder a instalar, tanto, por ejemplo, por acá lo tenemos, vamos a usar GeoHMS, que es una extensión para ArcGIS. Vamos a utilizar también vamos a utilizar GKHMS, ¿sí? También vamos a utilizar GKHMS. Vamos a utilizar también GeoRAS y por consiguiente también vamos a utilizar GeoRAS, ¿no? Vamos a utilizar GeoRAS. Esos cinco
Esos 5 son las que vamos a enseñar. Bueno, los 4 últimos, la instalación y la descarga, ¿no? Mm, bueno, yo como les comentaba, sí se puede guardar en una versión anterior el proyecto, pero claro, este proyecto tiene que estar conjunto con los archivos, ¿no? Vamos a ver en la parte que, que vamos a detallar lo que me indicas de que los archivos no se pueden abrir, algo así me indicas, lo vamos a ver o hacemos la consulta a medida que vamos iniciando este curso. ¿Sí? Disculpen, bueno, vamos a dar un tiempo a responder y de ahí ya vamos a continuar, porque si no vamos a estar respondiendo las consultas, ¿no? Sí, vamos a ver justo eso, ¿no? Eso es una de las herramientas, por ejemplo, cómo importar datos vectoriales desde Excel, ¿no? Vamos también a explicar un poco, pero esta importación, bueno, yo la voy a hacer la importación más general, ¿no? No la rápida, sino la general, porque hay una rápida también que se puede hacer, pero hay otra que es general, ¿no? Que es un poco más extensa, ¿no? Sí, pueden realizar el curso con cualquier versión que ustedes deseen, ¿sí? A partir de la 10.1, no hay problema. En eso no tendríamos ningún problema. Entonces, ya absolviendo algunas consultas, continuamos, ¿no? Entonces, hablábamos sobre el capítulo 3, ¿no? Sobre la creación de los shapefile, la edición de los datos tabulares, como nos decía un compañero, la importación de los datos vectoriales desde Excel, ¿no? Entonces, también vamos a ver sobre la edición, algunas herramientas básicas en cuanto a los datos raster, ¿no? La elaboración de los planos. Vamos a ver una aplicación a la gestión de recursos hídricos, ¿no? Veo acá muchos participantes que, digamos, son parte de Sudamérica, de otros países. Nosotros acá estamos desde Perú, transmitiendo. Entonces vamos a ver una aplicación de la gestión de recursos hídricos, ¿no? Pero aplicado a una normativa, que esta normativa es de la Autoridad Nacional del Agua de Perú, ¿no? Pero la cual para los diferentes compañeros, para los diferentes participantes de otros países, podemos ver esta aplicación en cuanto a cómo creamos la simbología, cómo modificamos la simbología acorde a una normativa, ¿no? Acorde a una normativa, ¿no? Dice GeoHMS 10.2, que es la versión más actual en la fuente oficial, puede ser instalado con normalidad o tengo que descargarlo. Sí, no te va, el instalador no te va a dejar instalar. Es como, a ver, si es que yo tengo el GeoHMS 10.5, necesito el ArcGIS 10.5, netamente. Si yo tengo el 10.3, necesito el 10.3. Si yo tengo el 10.4, necesito el 10.4. Hay un link que les voy a compartir, cómo podemos descargar estas herramientas. Ya ha salido recientemente, hace unas semanas, ya ha salido también las herramientas, las extensiones GeoHMS y GeoRAS para lo que corresponde a la versión 10.8, ¿no? Sí. eh, la, Cualquier consulta que tengan, aparte, digamos, de las sesiones en vivo que desarrollamos, pueden hacerlo al correo. Voy a dejar acá el correo también. En las presentaciones la tenemos. ¿Sí? Como les comenté al inicio, agradecería de favor que en la sección preguntas y respuestas nos pasemos al chat del seminario. Ahí hagamos las consultas. Por favor, agradecería de favor, si fueran tan amables, de poder hacer las consultas a través del chat. ¿Sí? Sí, yo también, Miguel, yo también tengo la versión 10.8 y sí, justo
Yo tengo instalada GeoHMS y GeoRAS para dicha versión, ¿no? La más actual. Sí, la sesión va a ser grabada, y va a ser subida a su aula virtual. Va a ser subida a su aula virtual. Sí, me parece que sí. En la versión 10.8, al instalar GeoHMS y GeoRAS, se pone un poco lento en ArtToolbox. Sí, sí he tenido sí me he percatado un poco de eso. Bueno, en la versión 10.8 sí me he percatado un poco de eso, que al momento de instalar estas dos versiones ArtToolbox se me ha vuelto un poco lento. Ah, ya. Horacio nos dice, en la primera descripción del curso dice 3 semanas y el horario solo figuran 2 semanas. ¿Alguna referencia del por qué? Bueno, para explicarte, ¿no? Las sesiones en vivo constan de 12 sesiones en vivo, de lunes a sábado en el horario de 4 a 6 p.m. horario de Perú, ¿no? Son 12 sesiones, lunes a sábado, serían 2 semanas, ¿no? La tercera semana indica, digamos, para que el alumno pueda desarrollar el examen, ¿no? Se les da una semana para que el alumno pueda desarrollar un examen, para que se pueda certificar, ¿no? Eso es el porqué la referencia en la descripción del curso aparecía 3 semanas, ¿no? Entramos nosotros entonces al módulo 2, al módulo de modelación hidrológica, ¿no? Vamos a ver un poco estas herramientas, ¿no? Lo que les comentaba, vamos a ver las herramientas ArtToolbox para hidrología, ¿no? Vamos a ver con un pequeño ejemplo de delimitación de cuenca, vamos a calcular los parámetros, con la ayuda de Excel y con la ayuda de ArcGIS, vamos a calcular los diferentes parámetros que tenemos. También vamos a delimitar la cuenca con ArcHidro y apoyándonos de GeoHMS, ya una vez delimitada nuestra cuenca con ArcHidro, con GeoHMS poder quizás delimitar subcuencas o quizás poder yo exportar ese modelo a GHMS, crearme una geometría para GHMS, ¿no? A través de la extensión GeoHMS. Vamos a ver una aplicación que podemos realizarla nosotros con GeoHMS, ¿no? La aplicación del método de pérdidas del número de curva, ¿no? Vamos a ver cómo podemos nosotros sacar el número de curva a través de esta aplicación con GeoHMS. Renato nos dice, llegado el momento se tocará la metodología FastStether para la codificación de cuencas. Bueno, más que todo, como tú lo indicas, FastStether viene a ser una metodología para la codificación, más no para la delimitación, pero podemos, si desean, podemos entrar un poco a esa metodología que, digamos, parte en la división de una cuenca, tener 4 ríos principales y esta particionarla en 9 partes, ¿no? En la que denominamos las cuencas las intercuencas, ¿no? Y quizás algunas cuencas eh, que forman parte de una laguna o de un lago, ¿no? Esa es, como bien comentaba, una metodología más de codificación. Claro, te da una metodología para delimitar, ¿no? Porque tienes que entrar a una codificación principalmente guiándote a partir del curso principal, del cauce, a partir de 4 cauces, digamos, podríamos denominarlas subprincipales, ¿no? Y, por ejemplo, podemos hacer este proceso con una de las herramientas de GeoHMS, ¿no? De unir esas subcuencas o de unir esas delimitaciones, ¿no? Que vamos a ver con los catchment, ¿no? Hablábamos sobre la aplicación, ¿no? Del método de pérdidas, una aplicación de GeoHMS. Vamos a ver también para qué sirve, ¿no? También podemos ver esta aplicación, ¿no? Y el módulo 3 que consta de una, digamos, de la parte hidráulica. Vamos a ver la extensión GeoRAS. Sí, vamos a ver la extensión GeoRAS, cómo nosotros podemos generar nuestra geometría a partir de un raster, generar una geometría y esta importarla nosotros a GeoRAS y realizar la simulación
También vamos a ver uso de la herramienta RAS-Mapper, ¿no? Vamos a ver el uso de la herramienta RAS-Mapper, ¿no? En el transcurso del curso vamos a delimitar las fajas marginales y la cabecera de cuenca. Bueno, las fajas marginales, más que todo, más que delimitar las fajas, el estudio de las fajas marginales viene a ser, eh, ¿cómo te podría explicar? Más que todo es teoría, es, eh, es alinearnos a lo que nos establece la normativa de la ANA, ¿no? Pero no está dentro del temario, no está dentro del temario, ¿no? No está dentro del temario. Hablando de raster, ¿podrás mostrarnos cómo usar la data Pisco Cenami, por favor, al menos de data de lluvia para estudiar modelos semidistribuidos de cuencas? Héctor nos comenta. Bueno, la data de Pisco con GIS, digamos, podemos nosotros procesarla, sí, podemos procesarla, pero recomendaría, por ejemplo, para la data Pisco, usar el software R, ¿no? El software estadístico R, que es mucho más, bueno, el entorno no es tan amigable, ¿no? Pero es mucho más amigable el procedimiento para, para poder procesar estos datos y sacar. Como comentaba anteriormente, si es que nos da el tiempo, que lo dudo, la verdad, sinceramente lo dudo que nos dé el tiempo, porque hacerlo este curso en una clase normal, quizás son 10 sesiones. Yo he aumentado 2 sesiones ya que los participantes son más un curso, de lo que se lleva en un curso normal, ¿no? En vivo, ¿no? Entonces, nos va a ser un poco difícil con el tiempo, para serte sincero. No te prometo, si es que nos alcanza el tiempo, genial, ¿no? Pero eh, si es que no, no te prometo mucho, ¿no? En el ARGI, nos comenta, en el ARGI nos enseñará a hallar el número de curva de la cuenca para hallar la precipitación efectiva. Sí, bueno, con la herramienta GeoHMS vamos a, no de una cuenca, vamos a ver, vamos a iniciar, digamos, a partir de cero, como, a ver, yo entiendo que tenemos archivos, que podemos descargar archivos de datos de uso de suelo, de diferentes datos, pero la intención de este ítem 4 del módulo de hidrología es que yo parto de cero, yo parta solamente de una imagen, yo parto solamente netamente de una imagen y a partir de una imagen yo voy a sacar, digamos, el número de curva de un área determinada, ¿no? De un área determinada. Sí, entonces, como les comentaba, básicamente es todo lo que vamos nosotros a contemplar en este curso de Ingeniería de Recursos Hídricos con Sistema de Información Geográfica, ¿no? Vamos a ver, como les comentaba, un ArcGIS básico, módulo de hidrología y un módulo de hidráulica. Y un módulo de hidráulica, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a empezar un poco el curso. Vamos a empezar con el módulo 1, lo que corresponde a ArcGIS. Vamos a ver, es módulo 1. Ya. Tenemos ahí nosotros, ¿no? Introducción a los sistemas de información geográfica. Entonces, lo que vamos a hablar, para detallar, el correo, como ven, lo tenemos en en las diferentes presentaciones. Sí, el correo lo tenemos en las diferentes presentaciones.
lo tenemos acá en las diferentes presentaciones del curso. Sí, ahí está mi nombre, como les mencionaba, y el correo al cual podemos nosotros acceder a las consultas fuera de la clase. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hablar un poco. Sí, todo este material está, todo el material está en el aula virtual. Ustedes lo pueden descargar. Tienen esta carpeta. Esta carpeta de nombre material donde están los 3 módulos. Ahí tenemos nosotros todos los diferentes PDFs o archivos que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. ¿Sí? Ahí se les ha brindado el material. Ustedes lo pueden descargar de su aula virtual. Para serles sincero, no lo tengo el formato PPT. Se me ha quemado el disco y no tengo los editables. No lo tengo los editables del curso. ¿No? Entonces este es un curso que se ha empezado a dictar desde inicios del año pasado. ¿No? Entonces el material yo lo tengo desde el año pasado. Y este material es el que lo teníamos por parte de la empresa, ¿no? Los editables, para serles sinceros, no lo tengo. Se me ha quemado el disco y con toda mi información, ¿no? Con gran parte de mi información, ¿no? Para serles franco, no lo tengo los editables. Esta videoconferencia la pueden ustedes visualizar en su aula virtual. La pueden visualizar en su aula virtual, ¿no? Ustedes ahí pueden visualizar todas las grabaciones que se van a subir, me parece, será, por ejemplo, dejando un día, me parece que se suben las sesiones, por lo que demora en descargar, procesar y subirlo a la aula virtual, ¿no? A ver, ¿hay más preguntas acá? No, ya. Entonces, tenemos ahí nosotros ingeniería de introducción. No, vamos a ver entonces generalmente qué es un sistema de información geográfica. No, vamos a ver qué es un sistema de información geográfica. Básicamente nos comenta, ¿no? la presentación que un sistema de información geográfica ha de permitir la realización de las siguientes operaciones, ¿no? Que viene a ser la lectura, edición, almacenamiento y en términos generales una gestión de los datos. Entonces, cuando hablamos de sistema de información geográfica, cuando nosotros hablamos de estos sistemas de información geográfica, hay que nosotros nos hacemos mucha referencia a este término, ¿no? Gestión de datos, ¿no? Mucho, mucho entabla todo esto, un SIG entabla con lo que viene a ser la gestión de datos, ¿no? Básicamente, cuando alguien nos pregunta qué es un sistema de información geográfica, viene a ser una gestión de datos, netamente una gestión de datos. Un concepto, digamos, un poco simplificado, ¿no? Un poco simplificado. En mi aula virtual tengo 2 cursos, me dice, pero no me aparece este. Tendríamos que ver con la administración. La verdad, desconozco la parte, cómo se está subiendo este curso. Tendría que consultar con la administración para poder ver en qué parte van a subir las grabaciones, ¿no? Sinceramente, no manejo la web, ¿no? Quiero felicitarlo, nos dice Milton, quiero felicitarlo por el curso que están impartiendo, es de mucha ayuda para las personas que nos dedicamos al tema. Pues gracias, Milton, ¿no? Se ha decidido empezar con este curso de manera gratuita por iniciativa de CERSA y mía, eh, para poder complementar y, digamos, mm, aportar un poco con a veces el poco conocimiento que uno tiene eh, a los diferentes profesionales o estudiantes que quizás desconocen un poco de este tema, ¿no? O quieren entrar a este tema o quieren complementar alguna información, ¿no? Sí,
En la página hay 3 módulos. Esos 3 carpetas, sí, esas 3 carpetas son, digamos, prácticamente lo que vamos a ver a lo largo del curso. ¿Sí? Es lo que vamos a ver nosotros a lo largo del curso. Bueno, acá nos indica un compañero, un participante nos indica que en su aula virtual se aparece. Hay que, hay que ver bien, como le digo con administración, eh, en qué parte se va a subir las grabaciones. Nos dice, Edgar nos dice, considero que todas las preguntas son interesantes, sin embargo hay muchas que son repetitivas, lo cual no permite avanzar con el desarrollo del curso. Apelo a los participantes a realizar sus preguntas en forma oportuna y no interrumpir el dictado. Bueno, sí, comparto la opinión, ¿no? Claro, muchas preguntas, sí, y las estoy obviando, las que ya son repetitivas, las estoy obviando, algunas que quizás se me están pasando, pero la gran mayoría sí las estoy obviando, ¿no? Sí son repetitivas. Pero no nos preocupemos un poco, como les comentaba, el desarrollo del curso lo vamos a terminar. El contenido lo vamos a terminar. Si necesitamos una clase extra, pues hacemos una clase extra. Si necesitamos 2 clases extra, hacemos 2 clases extra, no hay problema. Sí, y lo que sí es bastante pesado, digamos, pesado en el sentido de que va a haber bastantes consultas, porque según veo, somos casi 300 participantes. Somos casi 300 participantes. Y eso, todos tenemos diferentes consultas, ¿no? Vamos a terminar un poco y me voy a meter ya de lleno a la explicación un poco de esta parte. Edgar, para, digamos, como tú indicas, no interrumpir mucho, ¿no? Vamos a terminar de leer, a ver, algunas son repetitivas. Voy a leer. Ya, ya, para dejar en claro. Veo que hay muchas consultas sobre esto. Para dejar en claro esto y continuamos. El curso, bueno, para, digamos, para mí o para, digamos, para el programa o para las capacidades del programa, es básico. O sea, para las capacidades del programa es básico, porque el programa ArcGIS, o bueno, el conjunto de programas que tenemos, es bastante amplio. No necesariamente es sistema de información geográfica, lo vamos a aplicar nosotros a hidrología, hidráulica o a ingeniería. Lo vamos a aplicar en diferentes rubros. ¿No? Ustedes, por ejemplo, pueden visualizar, ¿no? Lo que está sucediendo eh, con esto de este virus, ¿no? Si se dan cuenta, en la medicina hacen uso de este sistema de información geográfica. Si ustedes han podido visualizar, se han desarrollado diferentes mapas detallando, digamos, la diferente información, ¿no? En cuanto, digamos, cuántos recuperados, cuántos afectados, los síntomas, diferente información que puede contener, pero estos son apoyados a un sistema de información geográfica, ¿no? Entonces, como les comentaba, es un mundo realmente por explorar. Sinceramente, o sea, no es por, digamos, desmerecer, pero aquel que te diga que te va a enseñar un GIS completo, o sea, sinceramente te está engañando, porque es realmente un mundo todas esas herramientas. Es como si quisiéramos llevar un curso de GIS, nos demoraríamos quizás un año en aprender todo, o quizás más, no sé. Te pongo ese ejemplo simplemente para darte a conocer que es un mundo, las diferentes herramientas que podemos, eh, que pueden aplicar en un GIS, ¿no? Entonces, para los componentes de GIS, el curso es básico, pero no tanto, digamos, para los conocimientos, ¿no? Porque delimitación de cuenca, cálculo de parámetros, métodos de infiltración, como vamos a ver el número de curva, digamos, vamos a ver un curso básico de GKHMS, algo básico de GRAS, ¿no? Entonces, no es tan básico, digamos, el curso, ¿no? Pero básico, yo lo llamo básico para las herramientas que tiene ArcGIS, ¿no? Eso quiero que se entienda un poco, ¿no? Entonces, continuamos, ¿sí? Hablamos, ¿no? De un SIG, ¿no? Que prácticamente cuando hablamos de un SIG,
fundamentalmente hablamos de gestión de datos, ¿no? Gestión de datos. Entonces, nos dice que el análisis de dichos datos, esto puede incluir desde consultas sencillas a la elaboración de complejos modelos, lo que comentaba hace unos minutos, ¿no? Que es un mundo, las diferentes aplicaciones que puede tener un GIS, ¿no? Y puede llevarse a cabo tanto sobre la componente espacial de los datos, es decir, la localización de cada valor o elemento, como sobre la componente temática, es decir, el valor o el elemento en sí. ¿Qué datos podemos nosotros sacar de estos diferentes procesos, ¿no? En general, viene a ser la generación de resultados tales como mapas, informes, gráficos, etcétera, ¿no? Lo que nosotros hemos visto. Entonces, podemos definir, ¿no?, que estos sistemas de información geográfica nos permiten almacenar estos datos espaciales, ¿no?, para, digamos, algunas consultas, ¿no? Digamos, yo quiero delimitar mi cuenca, ¿no? Hablando de hidrología, quiero delimitar mi cuenca, pero en esta cuenca yo quiero guardar información. Esta información yo la puedo entablar en los datos tabulares de este dato, digamos, de este archivo cuenca, ¿no? Entonces, a modo de consulta, podemos gestionar estos datos de algún proceso, que en este proceso podemos entablar nosotros la delimitación, ¿no? Y estos poder representarlos, ¿no? A través de un mapas, a través de informes, a través de gráficos, a través de datos estadísticos, diferentes consultas, ¿no? La historia de los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, en esta historia vamos a ver un poco de manera resumida, vamos a ver un poco de la manera resumida de la evolución de los SIG, ¿no? Nos comenta que la primera experiencia formal de los sistemas de información geográfica surge en Canadá al inicio de la década de los 60 por Roger Tomlinson con el sistema CGIS, ¿no? Entonces, Roger fue quien dio la forma de una herramienta que tenía por objeto, digamos, el proceso, el manejo de datos, es decir, de datos de un inventario geográfico, podemos decir, ¿no? Datos de un inventario geográfico de Canadá y este análisis representar, ¿no? Representar una gestión de los datos territoriales de su zona, ¿no? Entonces, ya había esa noción, ya había, digamos, ese bicho de, de poder, de poder representar estos diferentes datos y a través del sistema CGIS, ¿no? A través de este sistema CGIS. Ahora, en Harvard, en el laboratorio de Harvard, se ve la luz, ¿no? Se ve una luz de esta idea que plasmó Roger, ¿no? En 1964, CIMAP, nace CIMAP. ¿Qué viene a ser CIMAP? Una aplicación que permite la entrada de información en forma de puntos, líneas y áreas. Entonces, nosotros cuando hablamos de puntos, líneas y áreas, ya estamos hablando de una representación gráfica de las diferentes herramientas, ¿no? ¿Por qué decimos de la representación gráfica? Porque, por ejemplo, yo a través de un punto, ¿no? Yo estoy representando algo a través de este punto. Yo represento algo a través de este punto. A través de este punto, no sé, yo puedo representar, digamos, puedo representar, vamos a ver. ¿No? Por ejemplo, puedo representar que un punto de análisis, ¿no? De un estudio, Puedo quizás representar, digamos, yéndonos a una mayor escala, una región. Yo puedo representar una región, ¿no? A través de un punto yo puedo representar una región, ¿no? O quizás puedo representar algo más grande, un continente, ¿no? ¿No? Entonces, ya nos permite esta representación a gran escala de diferentes herramientas, ¿no? Claro, yo puedo hablar de un punto de análisis si es que yo estoy en una escala, digamos, yo tengo mi área de trabajo bastante pequeña, ¿no? Yo tengo mi área de trabajo bastante pequeña. Si mi área de trabajo es bastante grande, la región va a poder ser connotada o va a poder ser representada por un punto. Lo mismo que podría pasar para un continente, ¿no? Dependiendo de mi área de extensión de mi trabajo.
¿no? Entonces, esa inquietud, esa curiosidad de querer nosotros, de querer poder representar, diferentes contextos, diferentes datos, en una información en forma, como nos dice, de puntos, líneas y áreas. Es decir, por ejemplo, avanzar un poco lo que viene a ser los puntos, las líneas y las áreas, es decir, los datos vectoriales, ¿no? Ya nace esa idea. Claro, no como concepto de shapefile, no como concepto de shapefile, pero sí, digamos, mm, pero sí a través de los puntos, líneas y áreas, ¿no? Ya nace esos datos vectoriales, ¿no? En 1969, utilizando elementos de esta versión anterior, ¿no? Creada en Harvard, David Sinton, también en el laboratorio de Harvard, desarrolla GRID, ¿no? Un programa en el que la información es almacenada en forma de cuadrículas, nos dice, ¿no? En forma de cuadrículas. Y aquí es muy importante estos dos puntos en la historia de los sistemas de información geográfica. ¿Por qué? Porque en 1964, lo que les comentaba, en 1964 nace, digamos, los datos vectoriales, nace ya los datos vectoriales. Y en 1969 con GRID, ¿no? Con esta aplicación ya nace, digamos, los datos raster. Es decir, ya los datos ya no eran representados a través de puntos, ya no eran representados a través de una línea, ya no eran representados a través de un polígono, sino eran representados a través de una cuadrícula. Es decir, que lo que nosotros conocemos ahora, ¿no? Si es que no hemos utilizado, por ejemplo, un sistema de información geográfica, hemos visto una fotografía, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, acercamos demasiado una fotografía, vemos unas cuadrículas, ¿no? Vemos unas cuadrículas en las que mucho utilizamos los términos, ¿no? Esta fotografía se ve muy pixeleada, ¿no? Decimos muy comúnmente, ¿no? Esta fotografía se ve muy pixeleada. Entonces, hablamos del término píxel a esa cuadrícula, a esa celda, ¿no? ¿No? Hablamos mucho de píxel a esa cuadrícula, ¿no? Hablamos a esta cuadrícula, ¿no? Que esta cuadrícula, ¿qué nos va a representar? Esta cuadrícula nos puede representar diferentes datos, Datos como qué, como por ejemplo, si estamos en recursos hídricos, lo que hablaban, ¿no? Por ejemplo, datos de precipitación, eh, datos, por ejemplo, de cotas, ¿no? Datos diferentes que nosotros representamos, ¿no? Nosotros representamos. Y por ejemplo, esto en un formato vectorial viene a ser representado por un punto, ¿no? Esto es lo que nosotros denominamos píxel o celda, ¿no? Vamos a hacer un poco más grande. Píxel o celda, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos en los archivos raster. Un píxel o una celda. Lo que nosotros vemos en las fotografías, lo que comúnmente vemos en las fotografías, lo que yo indicaba, ¿no? Vemos esto que decimos está muy pixeleado. Vemos un conjunto de cuadros que, ¿qué dato, por ejemplo, puede abarcar ahí? Por ejemplo, es un dato cromático, ¿no? Que cada cuadrícula tiene un diferente color, ¿no? Cada cuadrícula compone un diferente color, ¿no? Que al verla nosotros alejado, vemos, no lo notamos, ¿no? No llegamos a notar, pero ese viene a ser, digamos, un poco la información en la cual querían representar con esta herramienta GRID, ¿no? Querían representar con esta aplicación GRID y ya evoluciona, ¿no? Ya evoluciona de los datos vectoriales a estos datos raster, ¿no? Teníamos entonces CMAP evoluciona, ¿no? Y genera nuevos programas. Nuevos programas aparecen, tales como el SIMBU, ¿no? Simbu, que viene a ser ya con capacidad de una representación tridimensional, ¿no? Una representación ya tridimensional. Es decir, ya los datos no eran, digamos, no eran en un plano, sino ya estos ya podían ser representados a manera de qué es lo que podía representar cada dato, ya podíamos representar
de una forma tridimensional, que lo que más asemejamos, viene a ser, por ejemplo, los raster, al visualizarlo de una manera tridimensional, los raster de elevación, ¿no? Los DIN, ¿no? Lo que podemos asemejar en esta parte. No, y hablando un poco, digamos, en periodos, ¿no? Periodos, por ejemplo, tenemos el periodo de conceptualización, de implementación, de maduración, de apertura y de integración, ¿no? Digamos, por ejemplo, he tratado de detallar un poco lo más primordial de cada periodo, ¿no? Por ejemplo, en el de conceptualización, ¿no? Nos habla de un enfoque netamente cartográfico de naturaleza geográfica, es decir, un objetivo de llegar mapas al medio digital, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Lo que hablábamos nosotros acá, ¿no? La, la curiosidad, ¿no? De los diferentes profesionales por poder representar, ¿no? Por poder representar los diferentes datos en un medio digital, ¿no? O sea, ya nacía el concepto, ¿no? Ya nacía el concepto GIS, ¿no? SIG, ¿no? Hablando en castellano, SIG, ¿no? Llegamos ahora al periodo de implementación, ¿no? Este periodo de implementación, ¿no? Viene a ser un enfoque geocéntrico, pero con la necesidad de integrar los sistemas de información y la parte geográfica. Es decir, ya decimos, ya existía, ya existía la conceptualización de los sistemas de información geográfica, es decir, ya había cómo podemos almacenar, cómo podemos recuperar, cómo podemos alterar, cómo podemos retroalimentar diferentes datos, ¿no? ¿Cómo podemos representar esos diferentes datos? Entonces ya nacía esa curiosidad del concepto de un GIS, ¿no? Luego entramos a un periodo de maduración, ¿no? En donde ya nacen más aplicaciones, es decir, mejoramientos de los software y trabajos ya, digamos, de manera abierta, ¿no? Ahora, el periodo de apertura, ¿no? El periodo de apertura, ¿qué vienen a hacer? Los SIG llegan a un punto de apertura y expansión sin precedentes, gracias a la fuerza de la tecnología informática que requieren sistemas abiertos, interoperables, de integración en red gracias a la Internet. Es decir, ya nace, digamos, ya está establecido los conceptos, porque si nos damos cuenta, ya estamos nosotros entrando al periodo de 1998, es decir, ya pasamos todo esto, ya se ha creado, digamos, lo básico en cuanto a los datos vectoriales y en cuanto a los datos grillados, ¿no? Los datos raster, ¿no? Ya están establecidos y ya están, digamos, ya pasaron ese periodo, el anterior, ¿no? Que nos establece el periodo de maduración, ¿no? De esta idea. Entonces, los SIG, con el apoyo de Internet, ya podemos nosotros representar, por ejemplo, empezar a quizás yo tener mi mapa y ese mapa poder publicarlo, ¿no? A través de diferentes aplicaciones con esta ayuda. Es decir, digamos, de Perú, por ejemplo, poder representarla en Bolivia, en Guatemala, en México, en diferentes lugares, ¿no? A partir de un lugar, de una ubicación, ¿no? Y el periodo de integración que viene a ser, digamos, podemos decir hasta la actualidad, podemos decir, ¿no? Que en cuanto a que los sistemas de información geográfica integran a la localización geográfica con las búsquedas de información, pues se alimentan globalmente por millones de usuarios finales comunes y corrientes a través de sus equipos móviles. Es decir, que ya, digamos, hay una integración, no una integración en cuanto al concepto, en cuanto a los datos, en cuanto a, a esto, ¿no? Sino ya una integración en cuanto al uso, es decir, a los diferentes aplicativos, ¿no? Quizás antes, por ejemplo, antes usábamos esta herramienta, la usábamos en un ordenador. Ahora quizás la usamos en un celular, un móvil, ¿no? En, digamos, por ejemplo, el instrumento en un GPS. O sea, ya hay una integración en los diferentes equipos
que podemos nosotros utilizar tanto para visualizar como para procesar, ¿no? Entonces, ahora vamos nosotros un poco a visualizar los conceptos, ¿no? Vamos un poco nosotros a visualizar los conceptos, ¿no? Estos conceptos básicos y podemos decir necesarios, pero no vamos a ahondar mucho en estos términos, ¿no? Vamos a ver unos conceptos básicos, porque se entiende un poco que tenemos conocimiento, ¿no? Tenemos conocimiento, la mayoría quizás somos estudiantes universitarios, somos profesionales, ya tenemos una carrera hecha, ¿no? Ya entendemos un poco estos conceptos, pues vamos a recordar un poco eso, ¿no? Entonces, hablando, digamos, de la ciencia, ¿no? La cartografía, ¿no? Vamos a hablar un poco de los conceptos geodésicos básicos, ¿no? Que viene a ser un poco la geodesia. Vamos a hablar un poco sobre la geodesia, ¿no? ¿Qué nos dice esta presentación, ¿no? La geodesia plantea modelos que puedan recoger la complejidad natural de la superficie terrestre y expresarla de una forma más simple y fácil de manejar, ¿no? Entonces, lo que se quería o lo que se requería en ese momento y hasta ahora, por ejemplo, es poder representar, ¿no? Es decir, poder tener el mínimo error al momento de medir, al momento de procesar, a partir de un punto o de diferentes puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros representar esta superficie terrestre? Que si nos damos cuenta es una superficie bastante irregular, ¿no? Bastante irregular. Uno de los objetivos principales de la geodesia es establecer un sistema de referencia y definir un conjunto de puntos, conocidos como vértices geodésicos, cuyas coordenadas en dichos sistemas sean conocidas con una precisión elevada, ¿no? Posteriormente, y en base a estos puntos, los cuales forman una red geodésica, se pueden calcular las coordenadas de cualquier punto, es lo que decía, ¿no? Entonces, a partir de un sistema o un punto de referencia, poder, poder, llegar, poder llegar a representar cualquier otro punto a partir de ese punto, ¿no? Entonces, a partir de eso, a partir de todo eso, nace, ¿no? Nace una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? De trabajar, digamos, con representaciones digamos, que podamos utilizar en diferentes lugares, ¿no? Es decir, hablando en términos, hablar un mismo idioma, ¿no? Hablar un mismo idioma a partir de una representación cartográfica, ¿no? Entonces, a partir de esto nacen los términos, ¿no? Elipsoide y geoide, ¿no? Elipsoide y geoide, ¿no? ¿Qué nos dice este PPT? Dice, la necesidad de trabajar con un elipsoide global para todo el planeta es más reciente, pero ya desde casi un siglo se hace patente que debe realizar un esfuerzo de homogeneizar el uso de elipsoides, de tal modo que pueda trabajarse con una referencia internacional que facilite el uso de la cartografía en distintas zonas del planeta, ¿no? Además de buscar un ajuste óptimo, han de cumplir las siguientes características, ¿no? Es decir, la representación que se quiere realizar, o es decir, el lenguaje general para todo el planeta debe cumplir, ¿no? Debe cumplir, por ejemplo, que el centro de gravedad terrestre y la del elipsoide deben coincidir, ¿no? O que el plano ecuatorial terrestre y la de esta representación, en este caso el elipsoide, también deben coincidir, ¿no? También deben coincidir, ¿no? Entonces, de todo esto nace, por ejemplo, el elipsoide, que acá, por ejemplo, hablamos sobre el elipsoide WGC84, que es muy empleado en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿qué es este elipsoide, no? Podemos seguir tratando de asimilar la forma de la Tierra a la de una forma de una superficie teórica, ¿no? Pero aunque ya no a la de una esfera, ¿no? Que quizás antes se pensaba, ¿no? Que podía ser una esfera, sino a la que se denomina un elipsoide, ¿no? Sobre un elipsoide, el radio de la Tierra ya no es constante, sino que depende del desplazamiento, ¿no? Depende del desplazamiento,
¿no? Entonces, suponer que la Tierra es una esfera no es una aproximación tan mala como puede parecer, aunque el elipsoide es más preciso y necesario a la hora de elaborar la cartografía de zonas no muy extensas. El elipsoide es la forma geométrica que mejor se adapta a la forma real de la Tierra y no por tanto la que mejor permite idealizar, logrando un mayor ajuste, un menor error en la medición, ¿no? ¿Y qué viene a ser un geoide? ¿No? ¿Qué viene a ser un geoide? El geoide no es, sin embargo, una superficie regular como el elipsoide. Si nos damos cuenta, acá tenemos, por ejemplo, una comparación, ¿no?, entre un geoide y un elipsoide. Presenta protuberancias y depresiones que lo diferencian, como puede observarse en la figura. La densidad de la Tierra no es constante en todos sus puntos y ello da lugar a que el geoide sea una superficie irregular como consecuencia de las anomalías gravimétricas de dichas variaciones de densidad que ocasiona, ¿no? Entonces, debido a la irregularidad de la superficie terrestre para describir la forma de la Tierra, suelen utilizarse modelos denominados, en este caso, los elipsoides, ¿no? Ahora, un geoide, por ejemplo, viene a ser, esta representación bastante irregular, causadas por, digamos, las distintas composiciones de la Tierra y lo que nos hablaba, ¿no?, por ejemplo, de las anomalías gravimétricas y las distintas densidades que componen esta partes de la superficie terrestre, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hablamos nosotros o entramos podemos decir que entramos a un término, ¿no? A un término que quizás hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, el término del datum, ¿no?, que viene a ser, digamos, un sistema de referencia espacial que describe, podemos decir, la forma, el tamaño de la Tierra, el cual establece un origen de referencia para definir un sistema de coordenadas, es decir, para definir lo que nosotros deseamos representar a través de un punto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de este datum, ¿no?, lo que nosotros trabajamos generalmente viene a ser el elipsoide WGS 84, ¿no? Pero, por ejemplo, en gran parte de Sudamérica también utilizan el PESAT 56, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajemos en sistema de información geográfica, y es más, si trabajamos, por ejemplo, en Autodesk Civil 3D, también tenemos que tener cuidado porque trabajar, por ejemplo, en Autodesk Civil 3D no es lo mismo que trabajar, digamos, tanto en AutoCAD, ¿no? Porque en Civil 3D también necesitamos un poco de conocimientos de la cartografía, ¿no? No necesariamente un software GIS es exclusivo de estos conceptos, ¿no? Hay varios programas de ingeniería que también forman parte de estos conceptos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, les hablo por experiencia, porque a mí, por ejemplo, me pasó una en la cual yo estaba trabajando, ¿no? Digamos o bueno, era general que que se trabaje, por ejemplo, en el datum WGS 84, ¿no? Pero me enviaron una información, pero esta información no corroboraba o no, digamos, no había una similitud con la información que yo tenía. Digamos, se distorsionaba mucho la información. ¿Y por qué? Porque esta información que habían enviado correspondía a otro sistema, ¿no? Que viene a ser el PESAT 56, ¿no? Que también es trabajado acá en Perú, ¿no? Entonces, hay que también ver ese sistema porque los puntos de referencia son diferentes, ¿no? Los puntos de referencia son diferentes y yo puedo tener un punto en WGS 84 yo, por ejemplo, puedo tener un punto representado acá, pero en el PESAT ese mismo punto está representado acá, ¿no? Entonces hay una distancia, ¿no? Hay una distancia que distorsiona la información, que cuando, por ejemplo, te pasan una información en PESAT 56 y tú la estás trabajando o la estás complementando con una información en WGS 84, esto
no va a plasmar, no va a calzar bien, ¿no? Entonces, es requerido trabajar en un mismo sistema, pero para eso no se me comunicó que la información estaba en otro sistema, ¿no? Por eso a veces también es bueno, así no se nos indique, es bueno consultar, ¿no? En qué sistema estamos trabajando, ¿no? Eso es bueno también, digamos, poder, poder preguntar esa parte. Coordenadas geográficas, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre estas coordenadas geográficas, ¿no? Es una red de líneas imaginarias formada por paralelos y meridianos que sirven para localizar con precisión cualquier punto en la superficie terrestre. La distancia se mide según latitud y longitud con respecto al ecuador y meridiano de Greenwich, respectivamente, ¿no? Entonces, hablamos de latitud y hablamos de longitud, ¿no? Que latitud es el ángulo entre la línea que une el centro de la esfera con un punto de su superficie y el plano ecuatorial. Y longitud es la distancia de cualquier punto de la superficie terrestre respecto al meridiano de Greenwich, que corresponde al meridiano de referencia con longitud 0. ¿No? Veo algunos que me dice cómo marcar alguna asistencia. Creo que no se está marcando asistencia. Y hacer que este curso es de acceso gratuito. Eh, Ya depende de la responsabilidad de cada participante el querer ser parte de todas las sesiones, ¿no? La responsabilidad de cada uno y de rendir el examen y certificarse, ¿no? Ahora, por ejemplo, culminando fundamentos cartográficos, ¿no? La característica principal de la información georreferenciada es que tiene una localización en el espacio terrestre. Esta localización se ha de dar por medio de unas coordenadas que la definen de forma adecuada, lo cual implica la necesidad de establecer un sistema en base al cual expresar dichas coordenadas, ¿no? Entonces tenemos los sistemas de proyección, ¿no? Que el más utilizado, el común, digamos, es el sistema UTM, ¿no? Estas proyecciones se emplean con más frecuencia para la creación de cartografía. Son también las que más habitualmente vamos a encontrar en los datos que empleamos con los SIG, ¿no? Entonces, este sistema viene a representarse, ¿no? En cuadrículas, ¿no? En zonas. Lo que nosotros, por ejemplo, en Perú conocemos o tenemos ese análisis, por ejemplo, de las zonas 17, 18 y 19, ¿no? 17, 18, 19. Pero acá, por ejemplo, cuando vamos a entrar ya al programa GIS, a programar GIS, eh, vamos a ver que se diferencian o cuando vayamos a proyectar nuestro trabajo en el sistema UTM, vamos a ver que se representan en dos, ¿no? Hay 17N, 17S, 18N, 19S, ¿no? Entonces hablamos ya un poco del hemisferio, ¿no? El hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿no? Mucho cuidado con esto, mucho cuidado, porque si nos damos cuenta, vamos a ver acá en el Google Earth. No sé si acá se representa. Me parece que no, me parece que acá en la aplicación vamos a ver. No recuerdo, pero por ejemplo hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros hablamos o cuando nosotros realizamos estos, podemos decir, estos análisis, mucho cuidado cuando hablamos de S y N, que nos representamos al hemisferio norte y sur,
con, por ejemplo, 18M, 18N, 18L, que son los usos, ¿no? Son las zonas que nos establece Mercator, ¿no? Son las zonas. Claro, en ArcGIS no hablamos de las terminologías o digamos M, N, S, L, de esas zonas, ¿no? Sino hablamos solamente hemisferio norte y sur, por ejemplo, vamos a ver en este curso, ¿no? Entonces, no confundamos, no nos mecanicemos, que siempre es lo que yo digo, no hay que mecanizarse, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a trabajar, ¿no? Digamos, en la proyección 18 sur, ¿no? 18 sur. Cuando vayamos a otro programa, vamos a poder visualizar que no dice 18 sur, sino dice 18M, ¿no? ¿Y dónde está el 18 sur? No, sur hablamos en cuanto al hemisferio, y N en cuanto al hemisferio norte, y S al hemisferio sur, ¿no? M, N, L, las diferentes etiquetas que van a tener las diferentes zonas es por el sistema UTM, que viene a ser una cuadrícula, ¿no? En cuanto viene a ser números y letras, acompañado de letras, ¿no? Sí, entonces vamos nosotros a ver un poco, vamos a ver un poco lo que corresponde, ¿no? Al capítulo 2. Vamos a ver un poco al capítulo 2, lo que corresponde a la gestión de datos, ¿no? Sí, nos dice acá Américo en Google Earth se ve en cuadrícula. Sí, ajá, exacto, lo que les decía. Entonces, no hay que confundirnos. Para los que estamos recién iniciando en esta parte de, de análisis cartográfico, eh, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Eh, porque hablamos uno, como le dije, en cuanto al hemisferio norte, el hemisferio sur, y otro en cuanto a la zona, ¿no? 18M, 18N, 17L, diferentes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso, ¿no? Entonces vamos a ver la gestión de datos, ¿no? Entonces hablábamos de un SIG, ¿no? Que un SIG viene a ser primordialmente cuando nos hablaban de un sistema de información geográfica, nos hablaban de gestionar datos, ¿no? Gestionar datos. Entonces, cuál de estos componentes o cuántos componentes, por ejemplo, engloban a estos sistemas de información geográfica, ¿no? Por ejemplo, hablamos de datos, hablamos de hardware, hablamos de métodos, hablamos de software y hablamos de usuario, ¿no? ¿Qué, qué vienen a ser, por ejemplo, los datos, ¿no? Los datos vienen a ser, podemos definirlos como la materia prima, ¿no? Para trabajar en los sistemas de información geográfica. Es decir, por ejemplo, puede ser los datos de un punto, puede ser fotografías aéreas, pueden ser archivos shapefile, archivos del tipo CAD, archivos en Excel, diferentes archivos, ¿no? Entonces estos datos son la materia prima, la cual nosotros vamos a transformarlas, ¿no? La vamos a transformar en diferentes fines a los que, o mediante diferentes procesos, ¿no? El hardware. ¿Qué viene a ser el hardware? Entonces, viene a ser el conjunto, o podemos decir, el componente físico de un sistema de información geográfica, ¿no? Que viene a ser conformado, ¿no? Por un CPU, un, un teclado, digamos, un monitor, ¿no? La cual nos va a ayudar a, conjuntamente con el software, a poder conformar una plataforma, ¿no? Conformar una plataforma de ayuda para poder procesar los diferentes datos en sistema de información geográfica, ¿no? Los métodos vienen a ser, por ejemplo, el conjunto de metodologías. Es decir, yo tengo los datos, tengo el hardware, tengo el software, pero ¿qué proceso? Por ejemplo, digamos, yo quiero delimitar mi cuenca, ¿no?
tengo mi dato, tengo solamente mi punto, ¿no? Mi punto, podemos decir mi punto de foro, y tengo datos de mi levantamiento, puntos de mi levantamiento, tengo quizás un archivo raster, unas curvas de nivel en CAD, no sé, tengo diferentes datos. Entonces los métodos, por ejemplo, ¿cuáles son los métodos? Quizás generar nuestro hidrodem, generar, por ejemplo, nuestro mapa de flujo acumulado, generar nuestro mapa de dirección de flujo, ¿no? Entonces, la metodología, los diferentes procesos para llegar a un fin. ¿Cuál es nuestro fin? La delimitación de una cuenca, ¿no? Los diferentes métodos, los diferentes procesos. El software, en este caso, viene a ser ArcGIS, ¿no? Que viene a ser un programa para el correcto análisis e interpretación de los diferentes datos de información geográfica a través de procesos con los cuales vamos a llegar a un fin terminado, ¿no? Y el primordial, ¿no? El componente primordial de un sistema de información geográfica, el usuario, ¿no? El usuario, el cual es primordial. ¿Por qué digo primordial? Porque, por ejemplo, muchas veces pasa, que diferentes, por ejemplo, diferentes usuarios, vemos un tutorial o estamos atentos a una clase o el docente nos dijo así se hace, o nuestro compañero de trabajo nos dijo, esta metodología es la correcta. Nos, nos dijeron muchas cosas, ¿no? Pero el usuario es el que va a interpretar, el usuario es el que va a analizar, mucho depende del usuario. Bueno, yo digo, cuando algo nos sale mal, quizás puede tener un cierto porcentaje de error el programa, sí, pero el mayor porcentaje de error lo tiene el usuario. Lo tiene el usuario. ¿Por qué? Porque no se trata, no solo en los sistemas de información geográfica, sino no se trata de que procese, cuando uno procese, me dijeron, o vi el tutorial o me comentaron, que vaya, por ejemplo, vaya a ArtToolbox, me vaya a Special Analysis, me vaya a Hydrology y de ahí doy doble clic en Fill y voy a crear el hidrodem y le doy selecciono el raster, le doy la dirección de salida, le doy el nombre, le doy OK, un error, ¿no? Un error. Eh, pero, ¿qué decimos? No, pero por ejemplo, el programa el tutorial me dijo, el tutorial hace lo mismo y no le sale el error, pero a mí sí me sale el error, ¿no? Quizás en este caso no es un problema, sino es un problema de configuración del programa, ¿no? Pero, por ejemplo, ya, yo le doy la carpeta, le doy el proceso y me ejecuta el fill. Me dice, tu proceso es satisfactorio, ¿no? Tu proceso es satisfactorio, pero yo no lo visualizo y sigo, ¿no? Y me voy a la dirección de flujo, ¿no? Que es el paso siguiente, ¿no? Ejecuto dirección de flujo, me pide seleccionar el raster, en este caso va a ser el hidrodem, selecciono el hidrodem y ¿qué pasa con el hidrodem? Le doy la dirección de salida de mi dirección de flujo, le doy calcular y no me calcula, pero esta vez ya no fue un error de configuración del programa, sino esta vez fue un error del usuario. ¿Por qué digo un error del usuario? Porque fue un error de análisis. Fue un error de análisis. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, sí, me creó el hidrodem, el fill, ¿no? El cual es necesario para la dirección de flujo, me creó, pero me he percatado que ese hidrodem me lo ha calculado bien, me he percatado de que existe el hidrodem o solamente me dice que me ha creado satisfactoriamente, pero me ha creado solamente la capa, más no hay ningún archivo, no hay ningún elemento en esa capa que es fill, ¿no? Entonces, por eso digo, mucho depende del usuario, no nos mecanicemos. Siempre hablo de esta palabra mecanizar, porque lamentablemente existimos muchas personas que nos mecanizamos en algo. Por ejemplo, digo esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué pusiste 5? Ah, porque en el tutorial dice 5. ¿Por qué?
hiciste esto. Ah, porque en el video X dijo esto. ¿No? Claro, no podemos tener la respuesta a todo. No podemos tener la respuesta a todo, ¿no? Eh, pero siempre es bueno no mecanizarse, ¿no? Hablo esto porque mucho, por ejemplo, en el examen que yo tomo en el curso, en el curso pagado, el examen que yo tomo en el curso pagado de este curso, que el contenido es el mismo, pero el examen es más analítico que digamos, que podemos decir difícil de procesar, ¿no? Es más analítico. Entonces yo me baso mucho en el análisis y muchas veces, por ejemplo, me decían, no, profesor, ¿en qué video encuentro el desarrollo de la pregunta uno? ¿En qué video está el desarrollo de la pregunta 2? Y pues nos acostumbramos a que haya un video, nos acostumbramos a que haya un video el que, por ejemplo, en el examen nos dice A más B y en el video tiene que estar A más B. ¿Cómo lo saca A más B? ¿No? Nos acostumbramos a que haya A más B, pero en el examen quizás vino A medios más A medios más B medios, ¿no? Vino esa suma, pero en el video te enseñan A más B. O sea, lo que yo voy es que estudiemos un poco el fundamento, ¿no? No esperemos a que en el video tutorial esté la solución del examen, ¿no? Porque muchos reclamaban, ¿no? Veo, pues yo respondía que es necesario ver algunas herramientas del módulo uno como algunas herramientas del módulo 2, ahí encontrar la respuesta. O sea, digamos, el examen es el conjunto de diferentes herramientas que se generan a partir de todo el curso, ¿no? Aparte de un pequeño análisis por cada persona, ¿no? La persona, por eso decía, el usuario es el elemento, es el componente principal no solo de un sistema de información geográfica, sino de un programa, de un proyecto, de diferentes cosas. Es el principal, porque es el que va a razonar, es el que va a analizar, es el que va a procesar, es el que va a decir, utilizo la herramienta A en vez de la herramienta B, utilizo la herramienta C en vez de la herramienta A, ¿no? Es, el componente fundamental de un sistema de información geográfica, ¿no? Esto, hablando ya de los componentes, ¿no? Entonces, pasemos un poco, vamos a narrar un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Del mundo de ArcGIS, ¿no? O el mundo de los sistemas de información geográfica, porque no solo ArcGIS, cualquier, cualquier, este, cualquier software de sistemas de información geográfica, sea QGIS, sea GeoVGIS, puede tener diferentes aplicaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo, si nosotros, como siempre digo, si nosotros le sacamos el valor absoluto, al fin y al cabo son software de información geográfica, ¿no? Entonces, van a hacer lo mismo, ¿no? Van a hacer lo mismo. Por ejemplo, muchos preguntan, ¿no? O la pregunta es muy típica, ¿no? La pregunta es muy típica cuando decimos, ¿no? ¿Cuál es mejor, QGIS o ArcGIS? ¿No? ¿Cuál es mejor, GEGRAS o IBER? ¿Cuál es mejor, OpenFOAM, Float 3D? ¿Cuál es mejor, RC Minerve o GHMS? O sea, comparamos mucho los programas y entablamos mucho de cuál es mejor, ¿no? Es como yo diría, por ejemplo, ¿cuál es mejor, el profesional A o el profesional B? ¿El participante A o el participante B? ¿No? Cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene sus ventajas, como cada uno tiene sus desventajas. Entonces, yo siempre voy a que ningún programa es mejor que otro, ¿no? Ningún programa es mejor que otro. Cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene sus características y quizás cada usuario se acopla más a un tipo de, de software, ¿no? Entonces, porque siempre aparece, ¿no? Esa pregunta típica, ¿cuál es mejor? ¿No? Pero mi respuesta siempre es la misma, ¿no? Para mí, ninguno es mejor. Ninguno es mejor. Cada uno tiene sus diferentes características, cada uno tiene sus diferentes desventajas, y no hay un programa que pueda decir yo, este es mejor, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la topografía, cartografía, minería. Usamos diferentes datos, ¿no? Topografía, levantamientos topográficos, ¿no? Minería, por ejemplo,
ver los diferentes puntos de un pozo, las informaciones de los pozos, ¿no? Informaciones por ejemplo, dónde, dónde tenemos nosotros mayor existencia o presencia de agua, ¿no? Entonces, diferentes datos, ¿no? Por ejemplo, la geología, ¿no? Mapas geológicos, la hidrología, lo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la limitación de una cuenca, análisis de precipitaciones, la hidráulica, por ejemplo, el análisis de los ríos, de los cauces, ¿no? Por ejemplo, análisis de redes de agua, redes de desagüe, de alcantarillado pluvial, de gas, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que tiene un poco avanzado, por ejemplo, eh, la EPS Grau, ¿no? De Piura, ¿no? Que tiene referenciado en el sistema de información geográfica sus diferentes redes, ¿no? Entonces, una ayuda, bastante una ayuda, es analizar, o sea, tener bajo un sistema de información geográfica las redes. ¿Por qué? Porque aparte de quizás, por ejemplo, tenerlas en un formato Autodesk, eh, lo diferente, por ejemplo, de analizarlas en un formato GIS es que los datos tabulares son más fáciles de utilizar, más amigables, más complementos, mejor información podemos nosotros detallar en cada uno de los archivos vectoriales que van a conformar nuestro sistema, en este caso, por ejemplo, un sistema de redes, ¿no? Un análisis espacial, ¿no? Estudios de inundabilidad, ordenamiento territorial, por ejemplo, para agricultura de precisión, entre otras aplicaciones, ¿no? Entonces, como le digo, estas son unas aplicaciones generales, ¿no? Pero como les decía, ArcGIS es un mundo de aplicaciones, ¿no? Es un mundo de diferentes aplicaciones. Entonces, hablando un poco sobre ArcGIS, al hablar de ArcGIS, hablamos de Esri, ¿no? Que viene a ser el líder mundial en el desarrollo y comercialización del software especializado en sistemas de información geográfica. La tecnología de Esri habilita a las organizaciones, instituciones, empresas para crear soluciones responsables y sostenibles a problemas de diferentes escalas, desde la local a la global, ¿no? Esri cree firmemente que la geografía como el núcleo de un futuro más sensible, pues gobiernos, líderes de las industrias, académicos y organizaciones no gubernamentales confían en esta tecnología por todas las herramientas analíticas, así como la posibilidad de usarlo en diferentes dispositivos, ¿no? En la nube, en el internet, en la intranet, en el escritorio, tablets, teléfonos inteligentes, dispositivos móviles, ordenadores, o sea, en diferentes dispositivos, en diferentes ámbitos, podemos utilizar un software de sistema de información geográfica, ¿no? Claro que Esri, digamos, está un poco más avanzado en esto con ArcGIS, ¿no? Que quizás, digamos, ArcGIS ya no, quizás avanza, digamos, en versiones, pero ya no es tanto, digamos, su aplicación principal, ¿no? Porque ya se está basando, digamos, en diferentes aplicaciones, ¿no? En otras aplicaciones que también van a complementar. Claro, que no ha dejado de lado, pero ya no es, ya no es la aplicación fundamental, ¿no? Pero no deja de ser una aplicación bastante útil en la ingeniería, como en otras ramas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ArcGIS, eh, viene a ser un paquete de programas de SIG, de Esri, ¿no? Viene a ser un paquete. Vamos a ver por qué le denominamos un paquete de programas, un paquete de aplicaciones, ¿no? Las capacidades de ArcGIS es un complemento. ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir, distribuir información geográfica. Entonces, cuando nosotros leemos, ¿no? Recopilar, organizar, analizar, compartir, distribuir, estamos hablando del concepto básico de un SIG, ¿no?
Entonces, como una de las plataformas líderes mundial para crear y utilizar sistemas de información geográfica, SIG, ArcGIS es utilizado por personas de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, educación y los diferentes medios, ¿no? Como cualquier otro programa de sistema de información geográfica, no solo ArcGIS, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con ArcGIS? ArcGIS nos permite crear, compartir, utilizar mapas inteligentes, compilar información geográfica, crear, administrar bases de datos geográficos, resolver problemas con el análisis espacial, crear aplicaciones basadas en mapas, dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la visualización de estos, ¿no? Entonces, digamos, algunas características generales de lo que nos permite hacer ArcGIS, ¿no? Y esto es lo que hablaba, ¿no? Acá hablábamos nosotros de un paquete de programas, ¿no? Un paquete de programas. ¿Y por qué digo un paquete de programas? Porque cuando nosotros trabajamos, la aplicación con la cual procesamos o realizamos los diferentes procesos no se llama ArcGIS. No se llama ArcGIS, tiene otro nombre, ¿no? Entonces, ArcGIS viene a ser un conjunto de programas, un paquete de programas, un paquete de aplicaciones, ¿no? En los cuales tenemos ArcGlobe, ArcSense. Creo que esto era un poco al último, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero ArcCatálogo, ¿no? ArcCatálogo. La aplicación de ArcCatálogo proporciona una ventana de catálogo que utiliza para organizar, administrar varios tipos de información geográfica para ArcGIS, ¿no? ArcCatálogo se utiliza para organizar el contenido, administrar esquemas de geodatabase, buscar y agregar contenido de aplicaciones de ArcGIS, documentar contenidos, administrar servidores SIG, administrar metadatos basados en estándares, ¿no? Entonces, básicamente lo que o lo que se hace, lo que se realiza en ArcCatálogo es, digamos, organizar, administrar, crear carpetas, crear contenidos, crear capas, es decir, lo, lo, lo podemos resumir en estas palabras, ¿no? Organizar, administrar, buscar, agregar, documentar, ¿no? Entonces, prácticamente es sencillo el uso de ArcCatálogo. No realizamos procesos, solamente administramos, organizamos nuestros diferentes datos, nuestras diferentes carpetas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la interfaz de ArcCatálogo, ¿no? Tenemos una barra de menú, una barra de herramientas estándar, un menú, digamos, de las diferentes carpetas, el contenido. Entonces, ¿qué nos dice? ArcCatálogo presenta esta información en una vista de árbol, ¿no? Si nos damos cuenta acá, una vista de árbol. Y le permite seleccionar un elemento SIG, ver las propiedades y acceder a las herramientas para operar en ellos, ¿no? Para poder operar en estos elementos, ¿no? Quizás cambiar el nombre, modificar, eliminar, ¿no? Entonces, para poder acceder y gestionar los datos se tiene que crear conexiones a las carpetas que las contienen y así a las de destino de nuestro proceso. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no reconoce, este programa no reconoce las carpetas de tu equipo, ¿no? Para eso hay un punto, ¿no? Conexiones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos conectar, la palabra es conectar, la que usa el programa, ¿no? Conectar la carpeta en la cual nosotros tenemos nuestros datos y en la cual nosotros vamos a procesar, ¿no? Esta interfaz se puede abrir por separado o de la interfaz de ArcMap, ¿no? O sea, si deseamos, no es necesario abrir ArcCatálogo, sino de frente desde la otra extensión podemos nosotros aperturarla, ¿no? Que viene a ser ArcMap. Esta es la herramienta principal y la herramienta fundamental del paquete ArcGIS, ¿no? Que viene a ser la aplicación central utilizada en ArcGIS. ArcMap es el lugar donde se visualiza y explora los datasets, sí, ¿no? Los datos de su área de estudio, donde asigna símbolos y donde crea los diseños de mapa para imprimir o publicar. Es también la aplicación que utiliza para crear y editar los datasets, ¿no? Entonces, ArcMap se utiliza para trabajar con mapas, compilar y editar, documentar la información, utilizar geoprocesamiento para automatizar trabajo y realizar análisis, organizar y administrar geodatabases y documentos de ArcGIS,
Compartir mapas, capas, modelos de geoprocesamiento, geodatabases con otros usuarios, ¿no? Digamos las herramientas básicas, lo que podemos connotar en esta presentación, ¿no? La interfaz de ARMAP, ¿no? ARMAP representa la información geográfica como una colección de capas y otros elementos en el mapa. Es la aplicación de ArcGIS para crear, explorar, editar, crear, procesar y analizar los diferentes datos. Pero si te das cuenta, dice explorar, editar, pero esas eran las funciones de ArcCatálogo. Pero estas funciones están dentro de ARMAP. ¿Por qué? Porque como bien nos decía, esta parte, que podemos abrirla por separado, la interfaz, o a través de ARMAP, ¿no? Entonces nosotros, al abrir ARMAP, ya tenemos también estas funciones, ¿no? Ya tenemos estas funciones de trabajar, compilar, editar, documentar, de organizar, administrar, buscar y agregar, ¿no? Ya forman parte de las aplicaciones de ARMAP, ¿no? Y tenemos otras dos aplicaciones, ¿no? ArcGlobe y ArcSense, que vienen a ser también, digamos, de algunas de procesamiento, pero podemos diferenciarlas de las otras dos como programas o como extensiones de visualización en 3D. ArcGlobe, ¿qué viene a ser ArcGlobe? Dice, ArcGlobe es la parte de ArcGIS 3D Analysis Extension. Esta aplicación está diseñada para utilizarse con dataset muy grande y permite la visualización sin interrupciones de datos raster y de entidad, es decir, de datos extensos, pero a través de un globo, ¿no? O sea, es la representación, la visualización tridimensional de, de nuestro proceso, nuestro trabajo, a través de un globo terráqueo, la visualización a través de un globo, ¿no? Y ArcSense es el visualizador 3D adecuado para generar escenas con perspectiva que permiten navegar e interactuar con la entidad 3D y los datos raster, ¿no? Nos admite, por ejemplo, la simbología de línea 3D compleja y representación cartográfica de texturas, así como también la creación de superficies y visualización de estas, ¿no? Entonces, acá en ArcSense, por ejemplo, nosotros podemos visualizar algo más puntual, ¿no? O sea, archivos más pequeños, algo más puntual, pero esta representación no es a través de un globo, sino esta representación es netamente el archivo. Por ejemplo, yo quiero visualizar mi raster de mi cuenca, yo lo puedo visualizar este raster de cuenca, netamente, solamente el raster, ¿no? Por ejemplo, acá es lo que, si nosotros diferenciamos, ¿no? Esto viene a ser la representación al globo. Nos damos cuenta, eh, es como un vuelo que nosotros hacemos en Google Earth, ¿no? A través de un globo, Es la representación a través de un globo, es la representación 3D a través de un globo. Y ArcSense es la representación, digamos, la podemos diferenciar, la representación de netamente un elemento, ¿no? Nos damos cuenta, esta es la representación de ArcGlobe y ArcSense, ¿no? Queda un poco claro, ¿no? Entonces, es lo que nosotros decíamos, el conjunto o el paquete de programas de ArcGIS vienen a ser estos cuatro, ¿no? ArcGlobe, ArcSense, ArcCatálogo y ArcMap, ¿no? Lo cual vamos a utilizar nosotros es ArcMap, ¿no? La interfaz de ArcMap, la barra de menús y herramientas, la tabla de contenido, el visualizador de mapa, y acá nosotros tenemos las diferentes herramientas, en este caso, por ejemplo, ArcCatálogo o nuestra caja de herramientas, ¿no? Nuestra caja de herramientas. Es decir, nosotros acá tenemos nuestra representación en forma de árbol, como nos comentaba la presentación, de las diferentes carpetas o los diferentes datos que contamos. Y estos datos llevados a la tabla de contenido van a poder ser visualizados digamos, el área destinada de visualización, ¿no? En la tabla de contenido, ¿no? Iniciando con ArcGIS, por ejemplo, el icono de acceso directo, lo tenemos ahí. Tenemos siempre, nos aparece, digamos, esta ventana, ¿no? De nuestros archivos recientes o de nuestros archivos recientes de nuestros trabajos, ¿no? Y, por ejemplo, para darle zoom, giramos, o para desplazar presionamos y movemos, ¿no? Algunos, digamos, algunos pasos
que podamos visualizar en ArcGIS, ¿no? Y por ejemplo, poder generar un mapa, ¿no? Por ejemplo, poder generar un mapa, ¿no? Entonces, básicamente podemos decir que estamos iniciando el curso, con esta parte teórica de los sistemas de información geográfica y parte, digamos, parte del programa ArcGIS, ¿no? Parte del programa ArcGIS. ¿No? Si nos damos cuenta, nosotros tenemos este icono, ¿no? Tenemos este icono, que viene a ser ArcMap, o y veamos, y ahí nosotros tenemos ArcMap, ¿no? Tenemos nosotros ahí ArcMap, ¿no? Entonces lo que hacemos es, para entrar a ArcMap, los que recién estamos iniciando, doble clic, y ahí nosotros tenemos ArcGIS dentro de la aplicación o del programa ArcMap. Y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos. Yo, por ejemplo, he borrado mis archivos recientes, pero acá, por ejemplo, nos sale, esta es la ventana de inicio, en donde nos va a salir los diferentes archivos recientes que se han trabajado anteriormente, ¿no? Podemos cerrarlo y acá tenemos nosotros, digamos, la representación básica de nuestro trabajo, que digo de ArcMap, ¿no? Digamos, el conjunto de herramientas en las cuales tenemos nosotros las diferentes pestañas básicas, como cualquier programa, ¿no? File, para guardar, eh, para abrir, para nuevo, para imprimir, para exportar, para analizar los archivos recientes, para editar, para visualizar, los bookmarks, para insertar. Esto lo vamos a utilizar nosotros mayormente en el layout para los procesos, algunas herramientas de geoprocesos, las extensiones. Cuando instalen, por ejemplo, para los que han instalado, por ejemplo, en extensiones, traten de actualizar los que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, el 3D Análisis, el Geostatical, el Spatial Analysis. Si desean, pueden activar todas. No hay problema. Pero siempre activen todas. Esto nos vamos acá y nos vamos a extensiones. ¿Sí? Y ahí activamos. Damos clic y damos cerrar, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos la barra de herramientas de acceso directo. Digo de acceso directo porque estas también las podemos tener acá o las podemos tener en las pestañas, en la caja de herramientas, ¿no? En System Toolbox, en las diferentes cajas de procesos de nuestro programa, ¿no? Y esta, por ejemplo, lo que tiene esta interfaz de la map es que puede ser editada o puede ser generada a partir del usuario, ¿no? A partir del usuario. El usuario puede elegir cómo es que quiere tener la barra de herramientas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las barras de herramientas que tenemos? En el espacio, acá en blanco, le damos clic derecho, y acá tenemos las diferentes barras de herramientas que podemos activar, ¿no? Podemos activar. Por ejemplo, si es que recién lo hemos instalado, el editor no va a estar, activado. La barra de herramientas de editor no va a estar activado, ¿no? Entonces, por ejemplo, damos clic derecho en la parte en la parte vacía y buscamos editor y tenemos ahí el editor, ¿no? Tenemos ahí el editor, pero el editor no sale ahí, ¿no? No sale ahí. Y lo que hacemos es seleccionamos esta parte y desplegamos sin soltar el cursor. Desplegamos y lo acomodamos donde nosotros creamos conveniente. Podemos emplearla acá, yo quiero emplearla más abajo, crear una nueva fila,
yo en este caso la puedo complementar. Por eso que digo que esta barra de herramientas la podemos, la podemos administrar de acuerdo a las necesidades del usuario, ¿no? De acuerdo a las necesidades del usuario, ¿no? Y la tabla de contenidos, lo que decía acá nosotros vamos a visualizar las capas de los archivos, las capas de los archivos que vamos a poder visualizar, que requerimos visualizar o que no requerimos visualizar, porque podemos tenerlas acá, pero no podemos, no, si deseamos, no queremos, si deseamos, podemos no visualizarlas, ¿no? En el visualizador, ¿no? No representarlas. Pero acá vamos a ver las diferentes capas de los diferentes datos. Y lo que hablaba acá, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? ARC-catálogo, lo tenemos acá, ¿no? ARC-catálogo lo tenemos acá, ¿no? En donde, vamos a tener, por ejemplo, la mayoría creo que va a tener, si es que recién tenemos instalado allí, vamos a tener creo que esta carpeta, la carpeta por default y el toolbox, ¿no? Estas tres. Por ejemplo, yo tengo acá dos carpetas más, ¿no? Yo tengo acá dos carpetas más. Estas carpetas no las voy a utilizar, pero, por ejemplo, si es que yo me creo una carpeta y esta carpeta la quiero conectar, la voy a representar acá, ¿no? La voy a representar acá. Veo que muchos participantes, si tienen consultas, eh, mm, bueno, en los cursos no interactuamos por voz, sino por chat. Tratemos de, si tenemos consultas, a utilizar el chat del seminario, no el de preguntas y respuestas, sino el chat. Sí, porque veo que muchos compañeros, muchos participantes están levantando la mano y si les damos permiso para hablar, eh, nos vamos a demorar un poco más, ¿no? Entonces, quisiera que las consultas las hagamos a través del chat, ¿no? A través del chat. Ya, a ver, vamos a ver, ya estamos por culminar esta sesión. Vamos a ver un poco las consultas. Nos dice, tengo la versión 10.6. ¿Qué diferencia hay entre la 7 y la 8 que usted cuenta? Bueno, la versión, cuando actualizan, lo que se corrigen mayormente son los errores. Por ejemplo, hay veces en la que en la caja de herramientas, en algunas herramientas se ha mejorado un poco, el análisis. Por ejemplo, hay opciones que, digamos, en una herramienta, puedo yo tener solamente, me solicita el archivo de entrada y el archivo de salida. Y quizás en la versión 10.8, en algunas, se ha mejorado, ¿no? Quizás te pide, por ejemplo, procesarla con el método tal, digamos, a modo de ejemplo, te pide eso, ¿no? Quizás mejoras de las herramientas, ¿no? Yo estoy instalando la 10.8 porque lo tengo instalada porque la estoy probando, no te podría decir si funciona, porque bueno, la 10.6, no recuerdo si la 10.6 o la 10.5, había una inestabilidad un poco, era un poco inestable. Pero yo trabajaba antes con la 10.3 y para mí la 10.3 era bastante estable, sino que decidí probar esta versión de la 10.8 a ver qué tan estable es, porque no olvidemos siempre esto, ¿no? De que porque sea una versión nueva no quiere decir que sea más estable, ojo, no quiere decir que sea más estable. Por ejemplo, cuando salió la versión 10.6, no quiere decir que esta 10.6 ha sido la más estable, porque creo que es la 10.6, no recuerdo si la 10.6 o la 10.5 era bastante inestable con algunas extensiones, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, digamos, estamos en el año tal y este año salió la 10.6. No porque haya salido la 10.6 es la más estable, era el comentario que hacía. ¿Quedará grabado el video? Sí, sí va a quedar grabado y va a ser subido a su aula virtual.
¿Qué versión de ArcGIS es más estable? Como les comentaba, para mí la 10.3 ha sido bastante estable. Sinceramente ha sido bastante estable. Yo siempre he trabajado, hasta fines del año pasado, he trabajado con la 10.3 y la verdad no he tenido muchos errores. Ahorita estoy probando esta versión, la 10.8, a ver qué tan estable está. Una consulta nos dice, ¿por qué ArcGIS es el más usado en el mundo según lo que es? Bueno, es más usado porque quizás por ejemplo, en Europa mucho se utiliza el GVSIG a partir también del ArcGIS, ¿no? Acá en América, por ejemplo, no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado del GVSIG. Creo que más se ha escuchado de ArcGIS. Recientemente también, bueno, antes sí conocíamos de QGIS, ¿no? Pero se ha comercializado más, o sea, ya más gente utiliza QGIS, ¿no? Porque antes, como tú bien dices, ¿no? ArcGIS era el más utilizado, era el que más, era el que decían, ¿no? El mejor programa, ¿no? El sistema de información geográfica, pero como yo creo que no lo es, yo creo que básicamente lo utilizan más, bueno, y siempre pongo este ejemplo, ¿no? Creo que ArcGIS siempre es más utilizado por las empresas grandes, ¿no? Siempre se dice eso, ¿no? Que por las empresas grandes es más utilizado porque hay muchas formas de utilizar, los complementos son más amigables que QGIS, ¿no? Pero QGIS, no digo que QGIS sea malo, ¿no? Yo también utilizo QGIS y no me es tanto como para decir ArcGIS es mejor, ¿no? Creo que es más por el marketing, la comercialización, que se utiliza un programa que el otro, ¿no? Dice una consulta, dice, en el tema de análisis de redes de agua nos interesa la topografía para hacer el diseño. ArcGIS me ayudaría a manejo de información, datos de suelo, materiales. Claro, ArcGIS te puede utilizar, te puede servir, porque sí es muy utilizado en redes, por ejemplo, ArcGIS, ¿no? Bueno, no es parte del temario, pero es bien utilizado también en redes. Por ejemplo, en redes de agua, de alcantarillado, redes de gas, es bien utilizado. ¿Por qué? Porque, como te digo, te da esa facilidad, te da esa facilidad de poder administrar mediante los datos tabulares información bastante complementaria, ¿no? Y bastante ordenada. Te da esa facilidad. Yo tengo la versión 10.5, podré trabajar el curso, claro, cualquier versión a partir de la 10.1 en adelante pueden trabajar para el curso. En cuanto a la diferencia entre la 3 y la 10.8, sí he visto algunas mejoras, como le comentaba, aparte de las mejoras que nos dicen, ¿no? La web, bueno, yo he analizado y he visto algunas mejoras, como te decía, en algunas herramientas hay algunos procesos que te dicen, ¿no? Por ejemplo, te ha aumentado en algunos, dentro del ArthurBox, te ha aumentado, por ejemplo, eso de los procesos que, por ejemplo, hay ya que en el 10.3 no había metodologías, en el 10.8 sí hay metodologías para determinado proceso. No para todos, digo, pero para algunos, ¿no? Claro, este programa te puede ayudar con los planos de ubicación y de localización. Te puede ayudar. Es perfecto para ese punto. ¿Cómo configurar la hoja del ArcGIS a escala gráfica y grillas a escala? Lo vamos a ver en la elaboración de plano. Bueno, estamos resolviendo las consultas porque ya hemos acabado la sesión. Vamos a ver. Uf, hay bastantes. ¿Cómo vinculo con catálogo la carpeta que estoy utilizando en mi mapa? Tengo la versión 10.3. Lo vamos a ver el día de mañana. El día de mañana ya vamos a entrar netamente, vamos a dejar la teoría y vamos a entrar netamente al programa ArcGIS, ¿no? Sino que la teoría siempre, digamos, es básico, ¿no? Básico. Aunque esta teoría es muy general, pero es para que podamos un poco entender lo básico, ¿no?
Desde la 10.1, como digo, desde la 10.1 en adelante. Lo vamos a ver mañana, cómo abrir lo que se trabajó en 10.3 a 10.8. Lo vemos mañana. Sí, porque si no, algunos participantes, eh, si entramos un poco a eso, vamos a confundir un poco a los que recién están iniciando con ArcGIS. Sí, vamos a instalar, nos preguntan, ¿no? Si instalaremos las extensiones de GGORAS y GGO. Sí, vamos a instalar esas extensiones en las clases. Bueno, estoy leyendo las consultas. Disculpen si es que hay, digamos, hay una pausa, porque estoy leyendo las consultas. Hay algunas que están repetitivas, por eso es que no. Nos hace una consulta participante. ¿Existe algún paquete NR para acceder a las herramientas de ArcGIS o solo se puede hacer con Python? Me parece que solamente con Python. La verdad, desconozco si hay alguna extensión o algo que podamos usar para con R. Básicamente, si nos damos cuenta, sea R, sea Python, sea Visual, sea C++, sea, por ejemplo, no sé, otro software de lenguaje de programación, básicamente el- el- la programación es similar, ¿no? La programación es similar. Si tú, por ejemplo, manejas R, Python va a ser casi lo mismo. Si tú conoces programación, no conoces R, si no conoces programación, cualquier programa te va a ser, hasta MATLAB, por ejemplo, ¿no? Te va a ser útil si conoces la programación.